Bueno, y es precisamente en este punto, a la altura de la dirección de la cura de la página 564, cuando Lacan plantea lo que será su famosa crítica a la psicología del yo, ¿sí? A la ego psychology, el problema del yo, del ego y del área libre de conflicto. Ahora, antes de leerles este punto, me parece importante hacer una pequeña aclaración. Es decir, la idea que Lacan critica como la del ego autónomo, la idea del yo autónomo, no es exactamente lo mismo que la idea del área libre de conflicto. Y de hecho no está tan descabellada, no es una propuesta tan descabellada de los psicólogos del yo. Voy a tratar de explicar un poco cuál es la idea. Esta idea en realidad, un poco quizás a Lacan no le gustaría pensarlo así, eh, es una idea que surge del pensamiento del último Freud, ¿sí? De la idea de Freud del final, después, específicamente si lo quieren pensar así, después de la segunda tópica, ¿no? Del yo y el ello, donde queda muy claro ya en la segunda tópica de Freud que para Freud el yo tiene, es el encargado de ciertas funciones, ¿sí? Entre las cuales específicamente en el yo y el ello, ustedes seguramente se acordarán que por un lado el yo lo que tiene que hacer es negociar, retener, contener, mantener, ¿no? Establecer alguna especie como de relación entre, por un lado, las demandas pulsionales del superyo, perdón, las demandas pulsionales del ello, las demandas morales del superyo y por otro lado las demandas que le implica la realidad externa, ¿sí? Entonces, el yo, en ese sentido, la función que tiene es la de mantener entre estos tres como una especie de tensa calma, ¿sí? Como una especie de tensión que sostenga un poco la articulación entre ellos. Entonces, yo por eso a veces digo cuando veo en Lacan y en algunos lacanianos la crítica a la idea del yo fuerte, el yo débil, la verdad es que entiendo muy bien cuál es la crítica, por supuesto, pero yo siento que la idea de fuerza en la metáfora freudiana no es una mala idea, porque si nosotros pensamos que por un lado está el ello haciendo tensión, por otro lado está el super yo haciendo tensión, y por otro lado la realidad, cada uno tironeando hacia sus intereses, cada uno validando sus intereses con respecto a los otros dos, no me parece no me parece mal la metáfora freudiana de la fuerza del yo, ¿entienden? O sea, el yo tratando de hacer fuerza para que la cosa no se le desbalancee por ningún lado. Entonces la idea del yo fuerte en ese sentido no me parece una metáfora tan mala. Ahora, está claro que en esta segunda tópica, por ejemplo, ya se pierde, no es que se pierda, pero sí se empieza a difuminar tan claramente esta idea de la separación entre lo consciente y lo inconsciente, o lo consciente, preconsciente y lo inconsciente. Y entonces creo que se empieza a vislumbrar una posibilidad que es la de que el yo tenga, por ejemplo, aspectos conscientes y aspectos inconscientes. De hecho, a raíz de la segunda tópica, las resistencias en análisis provienen siempre del yo. Y hay resistencias que son conscientes y hay resistencias que son inconscientes. Aún así, esas resistencias inconscientes también provienen del yo. Entonces, creo que es en ese momento, es en esa lectura, es en esa idea de Freud donde se basan los psicólogos del yo, los anafreudianos que llegarán, ustedes saben, a Estados Unidos en su momento, para plantear la idea, que tampoco es tan descabellada en su contexto, por eso esta pequeña introducción antes de plantearles la crítica de Lacan, que es, a ver, si el yo, digamos, el yo es la instancia con la cual nosotros nos relacionamos cuando hablamos con el paciente en análisis, ¿no? Ahora bien, evidentemente hay áreas de ese yo que están conflictuadas por el síntoma, ¿no? Porque como acuérdense que una de las funciones, por ejemplo, una de las funciones del yo es la síntesis, otra es el pensamiento, otra es la percepción, otra es la escucha. ¿Se acuerdan que para los psicólogos del yo, empezando por Anna Freud, el yo tenía toda esta serie de tareas, toda esta serie de actividades que tenía que cumplir él mismo? Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, si había un síntoma que era alucinatorio, una alucinación auditiva, es que entonces la percepción auditiva, que era parte del yo, estaba tomada por el conflicto. Entonces, no es exactamente igual la idea de ego autónomo o de yo autónomo, que para mí es como una especie de exageración, como una especie de ideal que plantea Lacan un poco para burlarse de esta propuesta. No es exactamente lo mismo que el área libre de conflicto.
¿Por qué? Volvamos. Suponiendo que el yo fuese una pelotita, como lo plantea muchas veces Freud, ¿no? Habría partes de esa esfera que están conflictuadas por cuestiones inconscientes. ¿Sí? Habría partes de esa esfera que están conflictuadas por cierta presión pulsional que ejerza el ello sobre ellas mismas. Entonces, sobre qué tipo de yo o en qué parte del yo tendría que basar el analista, el psicólogo del yo, su relación con el paciente? Esa es un poco la pregunta, ¿entienden? O sea, ¿con qué parte del paciente hablamos? Y ahí creo que surge la idea con el área libre de conflicto. Entonces, fíjense que lo que se va a llamar la relación terapéutica positiva se entabla, o la transferencia positiva, si lo quieren pensar más en kleiniano, se va a entablar precisamente para ellos con el área libre de conflicto del yo. Pero va a haber un área del yo que está conflictuada que va a ser de donde provengan todas las resistencias, porque como les decía hace un rato, no pierdan de vista que las resistencias provienen del yo. ¿Sí? Entonces, área libre de conflicto o esfera libre de conflicto o esfera no conflictuada, creo que significa eso. ¿Qué parte del yo ha sido tomado por el síntoma y qué parte no ha sido tomado? Me parece que cuando Lacan dice esta idea de el yo autónomo, es un poco llevar a la irrisión, digamos, a plantear la idea del ideal como si el yo pudiera ser autónomo. Que obviamente es lo mismo que cuando uno habla de libertad en psicoanálisis y todo el mundo le salta al cuello diciendo, no, bueno, es que no hay tal cosa como una libertad. Por supuesto, por supuesto. La idea de ego autónomo es lo mismo. Nadie dice realmente que hay un yo autónomo. Ni siquiera Freud. Porque en Freud, el yo, volvemos, una vez más, es vasallo de las demandas pulsionales del ello, de las demandas morales del superyo y de las necesidades de la realidad externa. ¿Entienden? Entonces, el yo está justamente tironeado por esa situación. Entonces, autónomo no significa que no le importe nada o que pueda estar desconectado de esos tres. Más bien, la idea de yo fuerte o de yo autónomo puede significar tener la suficiente fortaleza para poder lidiar con su trabajo, que es lidiar entre esas tres instancias. De hecho, es más, antes de la lectura quisiera hacerles un comentario. Seguramente se acordarán que en el texto Neurosis y Psicosis, Freud plantea que la diferencia entre la neurosis, la psicosis y lo que él va a llamar trastornos narcisistas, ¿sí? O sea, las cuestiones narcisistas, como por ejemplo la melancolía, en neurosis y psicosis está pensado también igualmente a la luz de las propuestas del yo y el ello. Entonces ahí también ves la idea de un yo débil, que en cada uno de los casos tiene un conflicto y pierde contra una instancia distinta, ¿no? Puede perder contra el ello, puede perder contra el super yo o puede perder contra la realidad. Entonces, la idea de fortaleza no me parece una mala metáfora, al menos en los contextos de Freud. Por supuesto que Lacan le va a pegar muy duro justo en ese punto. Lo cito textual. Dice así: se concibe que para apoyar una concepción tan evidentemente precaria, algunos de ultramar, ¿no? O sea, del otro lado del océano, hayan sentido la necesidad de introducir en ella... perdón, va de nuevo, me perdí. Hayan sentido la necesidad de introducir en ella un valor estable, un patrón de la medida de lo real. 2 puntos. Es el ego autónomo. Bueno, ven, ahí como si fuera como una especie de ideal, que no está mal lo que dice Lacan, ¿no? Porque es como una especie de medida de lo real, como un patrón estable, dice él. Este sería el yo autónomo, el yo que puede con todo, que puede cumplir. De ahí en más vamos midiendo qué tan más o menos autónomo es este yo con el que estamos trabajando. En ese punto coincido con Lacan, creo que esa es básicamente la idea. Lo que no sé es por qué tratar esa idea de una forma tan peyorativa, ¿no? Por supuesto que para la realidad de Lacan, digamos, para los pacientes que termina atendiendo Lacan hacia el final de su vida, el hecho de la idea de la autonomía del yo, un yo autónomo, por supuesto que es una idea sumamente criticable. De alguna forma hasta un poco irrisoria, ¿no? También la idea de un yo que se pueda adaptar, que sea fuerte. La crítica que hace Lacan de que el yo del analista se parezca al yo del paciente, que como si los analistas les enseñaran a vivir a la gente. Bueno, ahora, en ese contexto eso tiene muy poco sentido, pero hay que ver si en el contexto de la llegada de los analistas europeos a Estados Unidos
a las instituciones psiquiátricas, la cosa funciona tan mal. Es decir, voy a ponerlo en estos términos. Por supuesto que el yo es una instancia imaginaria y falseadora, y creada y especular, ¿no? Pero es muy duro no tenerlo. Es muy duro no tener un yo, o tener un yo fragmentado, ¿no? O tener un yo débil en el sentido real en el que se plantean los términos de la psicología del yo, ¿no? Me parece que este tipo de críticas es muy pertinente para el trabajo con neuróticos que tienen un yo bastante fuerte y con el cual pueden enfrentarse a estos problemas neuróticos, y nosotros podemos criticar esa instancia yoica. Pero con pacientes más graves, no saben cómo desearían tener ese yo tan falseador y tan imaginario y tan especular. Bueno, sigo entonces con la cita. Se lo considera autónomo por el hecho de que se supone que está al abrigo de los conflictos de la persona, ¿no? Es cierto, no es porque esté, no, esa parte no es exactamente correcta, no es que esté al abrigo de los conflictos de la persona, sino que hay una parte de ese yo que no está conflictuada. Lo que Lacan no está diciendo es que hay otra parte que sí está conflictuada, ¿no? Hay una parte del yo que es presa del conflicto, y se da un poco lo que Freud plantea en Duelo y Melancolía, es decir, cómo el yo se termina escindiendo, identificando con un objeto y atacándose a sí mismo. Esa idea está en Freud, por eso digo que es importante recuperarla. Y bueno, Lacan da su estocada final, que es una idea muy genial. Dice, sea como sea, resuelve la cuestión del ser del analista, que eso es lo realmente importante, ¿no? Como esto supuestamente, la sustitución del ser por el yo, supuestamente resolvería el problema del ser del analista, que es lo que Lacan está trabajando acá en La dirección de la cura. Un equipo de egos menos iguales, sin duda que autónomos, se ofrece a los norteamericanos para guiarlos hacia la happiness, sin perturbar las autonomías, egoístas o no, que recubren con sus esferas sin conflicto el American Way hacia ella, ¿no? Bueno, tremendo, sumamente duro hacer la propuesta, pero bueno, qué sé yo, con sus puntos de acierto y sus puntos de desacierto. Lo que digo es que quizás los contextos de los autores plantean cuestiones distintas, y yo siento que el Freud que le gusta tomar a Lacan es el Freud del inconsciente, es el Freud del discurso, es el Freud, como él mismo lo dice, antes de 1914. En cambio, yo siento que la psicología del yo se fundamenta en un Freud más hacia el final. De hecho, está precisamente la frase de Freud donde Freud dice, bueno, yo me he encargado todo este tiempo a hacer una psicología del inconsciente, una psicología del ello. Tendrán que venir los que vengan después que hagan una psicología del yo. Así que bueno, quizás en realidad fue que le hicieron caso, ¿no?